Hola, ¿cómo estamos todos? ¿Bien? Bueno, estamos para ver el título preliminar del código, que en cierta medida es un título preliminar a todo el derecho. Ni siquiera a todo el derecho civil y comercial, ni a todo el código. Hay muchos elementos que son para todo el derecho, inclusive público y privado. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, por un lado, obviamente, estamos que la unificación, ¿no es cierto?, civil y comercial. Algunos dicen que pusimos poco de comercial, pero en definitiva, el código en 2.700 artículos tiene todo el Código Civil y todo el Código Comercial. Obviamente no las leyes especiales que se mantuvieron como tales, ¿no es cierto?, sociedades, seguros, etcétera. Entonces, la unificación además fue ya cuando, por ejemplo, a Vélez le tocaba hacer un código de comercio junto con Acevedo para la provincia de Buenos Aires, porque estaba separada de la Confederación. Y este código de comercio, como no existía un código civil en la provincia, él necesitó, y a este código le pusieron 30 capítulos de normas civiles, porque decían que era imposible hablar en el derecho comercial de algunos contratos, obligaciones, etcétera, si no había un derecho común que lo regulara, lo básico, digamos, ¿no es cierto? Así que así fue. Después está el problema de la codificación o descodificación, porque hay toda una tendencia a la descodificación en un momento, a normas separadas, a que el derecho se mueve muy rápido, que hay todos mini o microsistemas, pero en definitiva se decidió, y la tendencia mundial es de nuevo a la codificación, así que afortunadamente acá en el país, que además siempre ha habido tradición de codificación, a tal punto que artículo 67 de la Constitución, ¿no es cierto? Bueno, viejo 67 cuando lo mandó, ¿no es cierto? Está bien, ahora no lo es más, 75. Bueno, el viejo artículo 67, o sea, el que mandó la Constitución, le mandó al Congreso a hacer los códigos. El hecho de que sea todo en un solo código no contraviene la Constitución de ninguna manera, o así se ha entendido. En cuanto a, bueno, hay siempre unas cuestiones de qué son las reglas, principios y valores que están acá incluidos. Porque una regla es una norma, ¿no es cierto?, un mandato. Pero acá el código y sobre todo el título preliminar, y además subyacen ciertos principios jurídicos y obviamente los valores. Los principios son algunos generales como la buena fe y otros principios que obviamente pertenecen absolutamente a todo el derecho, permea todo el derecho la buena fe, ¿no es cierto? No es solo ni del derecho civil, ni del derecho comercial, ni de ambos. Está además lo que hemos hecho, ¿no es cierto? Obviamente los valores son los valores básicos que están en todo el sistema. Está el valor de, ¿no es cierto?, de la libertad, el valor de la no discriminación, de la igualdad, bueno, varios de estos que están incluidos por la constitucionalización del derecho privado. Hay claramente una incorporación de la Constitución y también de las convenciones, o sea, por eso es que cuando se habla de una interpretación hay que hacer un control de constitucionalidad y de convencionalidad, de lo cual ahora en realidad en la jurisprudencia se está hablando bastante. Y acá ha habido un verdadero cambio de paradigma. ¿Cuál es el cambio de paradigma? El Código de Vélez está pensado para el hombre varón, clase media alta, blanco por supuesto, con educación, sano, bueno, todas las ventajas. Y este no es el prototipo de estos tiempos. El pensar que el código sea para esa clase, digamos así, es realmente oligárquico. Y así se consideraba, pero esto era, no hay que achacárselo a Vélez solo, esto era en la época. Tal punto que Sarmiento, fíjense, Sarmiento, que era el paradigma de quienes
eran los educadores o que creación de escuelas, pero él decía que las constituciones eran para los hombres que saben, para los hombres de ciertas clases, porque para el pueblo están las leyes comunes, porque solamente pueden entender la libertad, la igualdad, la propiedad, etcétera, gente que sabe qué es lo que está haciendo. Así decía Sarmiento, ¿no es cierto? Así que realmente los tiempos eran esos, y así se creía entonces. Pero bueno, afortunadamente ese código oligárquico se acabó. Ahora justamente es un código de la igualdad, pero no de una igualdad formal nada más, como teóricamente la igualdad, bueno, todo se predica la igualdad, pero en la realidad no existe la igualdad, ¿no es cierto? Entonces se trata de normas que buscan llegar a la igualdad. Por eso acá se trata de igualar, ¿no es cierto?, bueno, a los pueblos originarios, a los vulnerables, a los discapacitados o con capacidades restringidas, a las mujeres, a los niños, a los adolescentes. Todo está previsto para que la situación sea con normas concretas de una igualdad real y no de una igualdad puramente formal. Y esto es lo que se busca con este código. Después tenemos, bueno, empezamos con ver qué es lo del derecho y la ley. El título preliminar habla del derecho y después de la ley. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Bueno, nosotros creemos que no, en el mundo se cree que no, porque el derecho es todo el sistema jurídico es el derecho. En cambio, la ley es, en principio, la ley formal del Congreso, emanada del Congreso, o eventualmente puede comprender también otros reglamentos, resoluciones, decretos, etc. Pero la ley, en principio, es la ley en sentido propio, ¿no es cierto? Entonces, en cuanto al derecho, se habla de las fuentes y la aplicación. El artículo 1 del Código dice que los casos que este Código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional. Escuchen bien esto, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho. Entonces, acá hablamos de la interpretación y se habla de la interpretación conforme. Esto de la interpretación conforme, se dice así nomás, interpretación conforme, es un principio que en toda Latinoamérica se menciona mucho. Se menciona mucho porque quiere decir que cuando hay una ley a interpretar, o una norma en sentido más amplio a interpretar, y hay más de una interpretación, dos posibles, de las cuales una implica la inconstitucionalidad y otra cabe dentro de la Constitución, entonces siempre la interpretación que hay que hacer es la que entra en la Constitución, porque no es la de la inconstitucionalidad. Esto es importante que los jueces lo tengan muy en cuenta, porque ciertamente que se ven un poco demasiadas inconstitucionalidades, hasta de alguien que casi había un desacuerdo con la ley, con la política legislativa, inconstitucional, inconstitucional. En realidad esto no es lo que debe ser, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado. La inconstitucionalidad es la última ratio y es excepcional, se puede declarar de oficio, eso ya lo tenemos en la Corte, ahora ya se ha puesto porque fue muy vacilante la jurisprudencia de la Corte en esto. Yo en realidad siempre dije desde primera instancia, hace más de 41 años, que siempre que se podía declarar de oficio, pero igual le declaraban poquísimas veces. Porque en realidad
pocas veces hay que declararla, es lo último que hay que hacer, ¿no es cierto? Bueno, conforme la Constitución y los tratados, y por eso acá hablamos de la constitucionalidad y la convencionalidad, o la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad. Es importante esto porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido a los jueces de todo el sistema, digamos, los que pertenecen a este sistema de la Corte Interamericana, que además para nosotros, y de acuerdo a la propia Constitución, es obligatorio lo que decida, bueno, en el caso seguro, y si no son pautas lo que decida, pero siempre, digamos, es vinculante la jurisprudencia en gran medida, la de la Corte Interamericana. Cosa que a lo mejor ni siquiera pasa con la Corte Suprema Argentina, ¿no es cierto? Entonces, ahí la Corte, en algunas sentencias, ha dicho que todos los jueces americanos son jueces de un control difuso de inconvencionalidad. Porque acá en todos los países, en algún lugar del sistema, bueno, nuestro país que tiene control difuso mucho más, pero todos los países tienen, aunque fuera un control abstracto, que tienen casi todos, porque nosotros y Estados Unidos, todos tienen un control abstracto con diversas variantes, pero siempre hay alguien que declara la inconstitucionalidad en el país, y además en última instancia antes de ir a la Corte Interamericana. Entonces, todos los jueces son jueces justamente todos son jueces de la convencionalidad. Es un sistema en el cual todos los jueces están dentro de la posibilidad o la obligación de tratar la inconstitucionalidad y sobre todo para ellos la inconvencionalidad. Esto es importante porque nosotros estamos tratándola ahora, los jueces acá la están utilizando, pero bueno, también hay que cuidarla, es también dentro de la interpretación conforme, hay que ver todas las posibilidades interpretativas antes de declarar algo que es importante, es muy fuerte, que una ley que aunque nosotros no tenemos la expurgación del sistema, como en el control abstracto, pero igual es muy relevante la idea de sacar a una ley, de declarar a una ley inconstitucional, ¿no es cierto? Bueno, después se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. La finalidad, ¿no es cierto?, es importante, que no es una finalidad pretérita, la que tuvo el legislador, no. La finalidad de la norma es la de la norma, justamente, no lo que pensó el legislador, lo que tuvo en mira el legislador. Esto es importante porque permite la actualización de la norma, porque si no estaríamos, por ejemplo, al interpretar los códigos o el Código de Vélez o cualquier ley, estaríamos con los tiempos en lo que pensaron ellos. Y a lo mejor algunas leyes son viejísimas y están vigentes, ¿no es cierto? No, la finalidad es la que se va adaptando a los tiempos, la finalidad de la norma. Bueno, entonces, conforme la finalidad, y después, acá está la costumbre, ¿no es cierto? Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieran a ellos, o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarias a derecho. Las costumbres que se usan poco en el derecho civil, en el derecho comercial son muy importantes, y este código, recordemos siempre que no es solo civil, es civil y comercial. Y entonces todas las costumbres comerciales tienen un valor importante, y a tal punto que en esto cambia el Código de Vélez, porque las partes se pueden referir a una costumbre e incluirla en el contrato. Algunas en realidad se consideran como incluidas por la fuerza de la costumbre, justamente, ¿no es cierto? Porque es lo habitual, porque es lo de práctica, lo de plaza, pero se pueden incluir expresamente las costumbres en los contratos. Y en ese caso son vinculantes para las partes que las han incluido. Bueno, y claro, no pueden ser contrarias a la ley, o sea, si hay una costumbre, ¿no es cierto?, que es
contraria a alguna ley específica, esa costumbre nunca puede prevalecer por encima de la ley. Bueno, después tenemos el artículo 2 de la interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades. Acá está las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento. Acá también parece en cierta medida que está repetido, pero acá hablamos de la interpretación de todas estas fuentes, no de las fuentes mismas. Y entonces, aparte de la interpretación conforme de que hablaba el artículo primero, y otra vez las finalidades, las leyes análogas son las que cementan, y después, otra vez los derechos humanos, y acá sí se habla de los principios y los valores. Y además que es de modo coherente con todo el ordenamiento, porque acá hay un diálogo de fuentes. Hay que acudir a todas las fuentes y ver cómo las manejamos, ¿no es cierto? Está, ¿no es cierto?, la ley, la costumbre, bueno, esas son fuentes de las que habla en el código, y después está, por ejemplo, la jurisprudencia, de la que no se habla, pero que obviamente no hay quien no la aplique. Los escritos están llenos de jurisprudencia y los fallos normalmente citan algún precedente. Así que es muy raro, nosotros en realidad estaba puesto y no sé, en la bicameral, creo, sacaron la jurisprudencia porque, bueno, les pareció mejor poner el fin de la ley, que es el fin que ellos piensan. Pero de cualquier manera así quedó, ¿no es cierto? Sin la jurisprudencia, que igual no deja de ser fuente. Lo que pasa es que, claro, la jurisprudencia tiene distinto valor según el lugar, ¿no es cierto? Por un lado, según el tribunal del que emana, ¿no es cierto?, un juez de primera instancia, no es lo mismo que la Corte Suprema, y por otro lado, o la Corte Interamericana, que encima es vinculante, y por otro lado, o vinculante por lo menos es un mandato fuerte si es de otros fallos para otros países o otros casos, ¿no? Es vinculante si es en el caso mismo, como una última instancia. Entonces, la jurisprudencia es variada, por eso según el valor y según cómo es, porque si es, por ejemplo, una jurisprudencia vinculante como la de Estados Unidos, bueno, ahí sí que es una fuente del derecho, es la principal fuente del derecho, la jurisprudencia, nadie lo podría negar. Pero acá, aunque sea una fuente que podríamos llamar secundaria, porque es la ley interpretada en cierta medida, bueno, se aplica muchas veces. La verdad que creo que no hay expediente donde no haya algo de jurisprudencia citada por las partes y normalmente algo en los fallos, ¿no es cierto? Siempre se citan precedentes y jurisprudencia. O sea, por el hecho de que la volaron del código, no deja de ser fuente del derecho. Bueno, entonces, ¿qué más? Bueno, después, hay un deber de resolver, esto no hay duda. El juez, esto es lo mismo que decir, no puedes decir que hay lagunas, bueno. El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. ¿Qué quiere decir razonablemente fundada? Es justamente este diálogo de fuentes y que debe fundar. Y además, la razonabilidad es uno de los criterios más importantes. Hay muchísimos fallos de la Corte que descalifican sentencias porque no hay un razonamiento adecuado. No puede fallar el razonamiento. Debe ser razonablemente fundada la sentencia. Y para eso tiene que ver cómo funciona cada fuente, cómo aplica, ¿no es cierto?, la ley, cuáles son las interpretaciones posibles y cuál es la que se aplica y además cuáles leyes se descartan, ¿no es cierto?, para aplicar esta y no otras, o los fallos, digamos, la jurisprudencia, la doctrina, obviamente, porque la doctrina siempre es fuente del derecho, ya que, bueno, están siempre algunas citas de autores, citas de autoridad, o para erudición o porque se necesitan, pero lo cierto es que sí, muchas veces están las citas, ¿no es cierto?
Bueno, el ámbito subjetivo, las leyes son obligatorias para todo, ahora hablamos ya de la ley, no del derecho, que era en general de lo que estábamos hablando, sino de la ley. Las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros, residentes domiciliados o transeúntes, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales. Bueno, esto es un principio conocido, la obligatoriedad de la ley para todos los que están, sea como sea, nadie puede escapar a la obligatoriedad de la ley ni tener excusas contra la ley, ¿no es cierto? Y la vigencia rigen después del 8º día de su publicación oficial o desde el día que ellas determinen. Es importante, la ley no existe porque esté emanada del Congreso. La sanción por el Congreso todavía no la convierte en ley obligatoria. La ley obligatoria después tiene que ser promulgada, que implica una aseveración, una, digamos, autenticación por el Poder Ejecutivo, que además la puede vetar total o parcialmente. En ese caso se promulga solamente si lo que queda de la ley tiene coherencia, digamos, si puede formar una ley sin los artículos vetados. Bueno, y entonces ahí se promulga. Y una vez promulgada, debe ser publicada en el diario oficial, básicamente en el boletín oficial o el que corresponda en cada lugar. Porque si se publica en cualquier otro lado, si sale en todos los medios, aunque salgan todos los diarios, no es ley. Tiene que estar en el boletín oficial, además. Tiene que ser, y bueno, y rige básicamente desde el 8º día, pero hay algunas leyes que rigen hoy, y hay otras que le dan 30 días, ¿no es cierto? Ahora el código, por ejemplo, creo que son 6 meses. Bueno, cada vez, y ahora empieza a regir ya muy prontito el código. Entonces, sigamos. A ver, el modo de contar los intervalos, bueno, este es un artículo largo que junta 7 artículos, o sea, lo importante es el ahorro de artículos, digamos, porque los principios son los mismos, Se empieza a contar desde el día siguiente, desde la hora siguiente, febrero entonces se cuenta siempre el último día del mes y así sucesivamente. Los días inhábiles, no laborables, bueno, son de acuerdo a cómo se computan, ¿no es cierto? No se excluyen los días inhábiles o no laborables, en los plazos fijados en horas, a contar desde una hora determinada, queda esta excluida, o siempre es desde la siguiente. Así que, bueno, salvo que las partes, pero las partes pueden disponer otro cómputo del tiempo, se puede disponer. Acá ya no se dice más que es por el calendario gregoriano, porque el calendario juliano dejó de existir en todo el mundo desde 1500 y algo, así que realmente no tiene sentido seguir hablando del calendario gregoriano, es el único que se usa y que se conoce. Bueno, la eficacia temporal del artículo 7, a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Bueno, esto es asimilable al artículo 3 del Código de Vélez, reformado por la 17711. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales, derechos sería adquirido. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. Bueno, acá es más o menos el artículo 3 del Código, con algunos agregados y modificaciones, ¿no es cierto? Porque acá habla de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, se aplica. Bueno, la situación jurídica es, por ejemplo, el estado de soltero o casado, el estado de discapacitado, supongamos que alguien tiene el certificado de discapacitado, distintos estados que tiene la persona bajo la vigencia de una ley.
Por ejemplo, una ley decía que las mujeres con 16 años se podían casar. La ley siguiente dijo que recién a los 18 se podía casar. Entonces, ¿qué pasa? La que se casó a los 16, ¿entonces es nulo ese matrimonio? No, ahí rige la ley que regía, porque esta situación es una situación jurídica preexistente, consolidada. Esto no se modifica por el cambio de ley, ¿no es cierto? Y lo mismo las relaciones jurídicas, que son lo que ya está contratado, todas las obligaciones que ya existen, quedan. Pero las consecuencias o lo que sigue, lo que está en curso de ejecución, porque hay contratos que se cumplen en forma inmediata, bueno, esos están cumplidos, terminados y finiquitados, pero lo que está en curso de ejecución, por ejemplo, un contrato de locación, ¿no es cierto? Las locaciones, bueno, se rigen ahora por la nueva ley en algunos aspectos, ¿no? Porque, por ejemplo, las cláusulas supletorias de las leyes son las que estaban. ¿Eso por qué? Porque las partes, cuando hacen un contrato que no ponen alguna cláusula, es porque normalmente está pensando en la supletoria que está ya en el código, ¿no es cierto? Entonces, si le cambiamos la supletoria, no es que le cambiemos el contrato, es que le cambiamos la voluntad de lo que está en el contrato, porque en realidad le estamos cambiando todo, ¿no es cierto? Porque el cambio de una ley supletoria para aplicarla al contrato antiguo, llamémosle, o anterior a la vigencia de la ley, lo puede perjudicar. Y entonces solamente se aplican cuando es más favorable al consumidor en una relación de consumo. Esto es nuevo. O sea, ahí se perjudicaría el que no es el consumidor en este contrato, que es la parte fuerte, ¿no es cierto? Todo el código está plagado de la idea de que el consumidor debe ser protegido. Bueno, plagado es un modo, pero no quiere decir, no lo digo en mal sentido, está totalmente comprometido con el consumidor y, bueno, mantiene vigente la ley del consumidor, aunque con algunos pequeños retoques, y tiene buenas partes referidas al consumidor. Acá hay un detalle que se refiere a, justamente como si fuera el viejo artículo 3, pero que la ley, o sea, es un contrato en curso de ejecución, pero si la norma es más favorable al consumidor, se aplica la nueva norma. Habitualmente se piensa que la nueva norma va a ser más favorable porque el derecho es evolutivo, ¿no es cierto? Así que se presupone normalmente o se presume que sería más favorable la nueva norma. Bueno, y después está el principio de inexcusabilidad. La ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento si la excepción no está autorizada por el ordenamiento jurídico. Ciertamente esto es el complemento de la obligatoriedad. La ley no podría ser obligatoria si yo digo no la conozco y entonces no se me aplica a mí, porque ciertamente cuando uno dice que es obligatoria a partir de la publicación en el diario oficial, bueno, esa publicación la hace conocida, presumiblemente conocida. El que quiere la conoce, el que no quiere no, pero está a disposición de cada persona, de cada ciudadano o extranjero o lo que sea, esta ley, para aplicarla a todos. Nadie puede decir que no la conoce. Si no la conoce, la mira bien antes de contratar o antes, bueno, porque debe hacerse cargo de lo que dice cada ley. Esto es así, cuando decimos ley lo decimos en sentido general, decreto, resolución, etcétera. Está claro que en esto, en varios de los artículos, ley es ley en un sentido general, ¿no es cierto? Es normas jurídicas, todas, todo el sistema. Bueno, entonces, este principio, salvo que esté autorizada, porque puede haber alguna ley que diga, por ejemplo, aplicable, no sé, a un pueblo originario, alguna cosa que diga que está excusado. Habíamos pensado, se puede pensar en hacer una excusa general para los vulnerables, pero esto hubiera sido un agujero total a la
inexcusabilidad. Realmente, si hay un grupo grande, indeterminado, para quien la ley no es obligatoria, en definitiva, porque si se admite el error no es obligatoria, esto hace agua, porque no puede nunca aplicarse la ley, ¿no es cierto? Así que cada caso debe ser determinado por una ley, no es que el juez tampoco lo puede excusar de desconocimiento, es una ley, porque si no está autorizado por el ordenamiento jurídico, ley en sentido amplio. Bueno, estamos ahora para el ejercicio de los derechos. Esto está dirigido a la gente, digamos, a quien hace su vida dentro de este país y dentro, obviamente, de este código en cuanto empiece a regir. Entonces tenemos, bueno, el principio de buena fe, que inventamos hoy. Los derechos deben ser ejercidos de buena fe. Parece una pavada esto, pero no lo es tanto. El Código de Vélez tiene muchos artículos donde habla de la buena fe, en un artículo, en otro. La ley 1711 introdujo la buena fe en casi todas las normas que introdujo. Pero como principio general y elevado al título preliminar, da una idea de que es relevantísima y, como digo, para todo el sistema jurídico. La buena fe permea todo el derecho, todo el sistema. No puede haber nada, ni en derecho público, ni en derecho de otro tipo, ni en derecho fiscal, en ningún lado que no sea de buena fe. Y esto no es solamente un mandato ético, porque podría ser, ¿no es cierto? Es un mandato ético, es un valor, un mandato ético, un principio, pero no lo es, porque la buena fe puede ser muy utilizada, y lo es, para sanciones, para perder un juicio, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces la mala fe hace perder un juicio? Aparte de que hay normas concretas, por ejemplo, el poseedor de buena o mala fe, todo normas concretas que dan distintas consecuencias a la buena o mala fe. Pero este principio general hace que sea para todo, y que tenga, como ha tenido jurisprudencialmente, porque tiene muchas, aun cuando no diga en concreto la norma de la buena fe, no sea, por ejemplo, el poseedor de buena fe tal cosa, no, sino una norma, cualquier otro contrato, donde un contratante no es de buena fe, y bueno, hay que amacarse, porque en realidad no puede no atenerse a las consecuencias. Ahora, esto es un principio general del derecho en general, como digo. Entonces, abuso, y acá está el abuso del derecho y el abuso de posición dominante, que es en el mercado la posición dominante. Entonces, el ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. Esto nos suena conocido, ¿no es cierto? La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos, se considera tal al que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización. Esto, bueno, hay algunas modificaciones, pero es lo que en principio del abuso fue agregado al código por la 17711, los casos clásicos, ¿no es cierto? El que mataba, tiraba tiros porque sí en su terreno, lo cual era lícito en Francia en ese momento, tiraba tiros, y entonces el vecino que criaba zorros plateados, todas las crías de los zorros se morían porque abortaban las zorras. Esto se consideró abusivo, por ejemplo, porque lo hacía porque sí, para molestarlo al vecino y para que esto pasara. Otro también que compró un terreno, ¿no es cierto?, y ponía unos pinches bien altos al lado de un aeropuerto, donde había en ese momento dirigibles, hacían vuelos de prueba para venderlos, y en el vuelo de prueba se pinchaban los dirigibles. Entonces, esto era solamente en realidad era para vender
para vender su terreno bien caro, porque le tenían que sacar ese terreno. Bueno, le mandaron sacar los pinches, así que... bueno, claro, pero para eso hay que hacer el juicio, ¿no es cierto? La intención de él era esa. O sea, es una intención realmente muy de mala fe. Bueno, entonces, y bueno, el juez debe ordenar lo necesario para evitarlo y para ordenar la reposición. Esto está claro y además habla de situación jurídica también. Como decimos, las situaciones son, por ejemplo, esto de casarse solamente para obtener una prestación social o casarse para obtener una nacionalidad. Bueno, esas son situaciones jurídicas abusivas. Y después tenemos el abuso de posición dominante, que debe ser en el mercado, aunque el título dice hasta ahí. Dice, lo dispuesto en los artículos 9 y 10, o sea, el abuso y la buena fe, se aplica cuando se abusa de una posición dominante en el mercado, sin perjuicio de las disposiciones específicas contempladas en leyes especiales. Bueno, acá está... y después sigue el acto, ya sigue el otro. A ver, entonces, contemplado en leyes especiales, el abuso de posición dominante es el abuso del derecho, pero aplicado a una empresa normalmente que domina, o bueno, una persona física, pero que domina un mercado, o sea que es monopólica, que tiene mucho poder, digamos, mucho poder dentro de un determinado mercado, dentro del comercio, y entonces esta persona, como digo, jurídica normalmente, ahí está toda la ley de defensa de la competencia que describe al detalle las situaciones jurídicas abusivas o las relaciones abusivas dentro de la posición dominante en el mercado. Pero es, por ejemplo, ¿no es cierto?, para vender un producto, decirle que tiene que comprar otro también, eso es muy común, Y entonces no te lo venden si no compras esta otra cosita, la revista, lo que sea. Entonces esto es un abuso de la situación en el mercado, ¿no es cierto?, aunque sea una cosa chica, o por supuesto, otras situaciones donde, por ejemplo, ¿no es cierto?, bajan los precios por un tiempo para que los demás, los chicos que no aguantan porque les tienen más o menos tomado el tiempo que va a tener la competencia para ir a la quiebra, ¿no es cierto?, para poder salir del mercado, y entonces baja el precio tanto que los otros no pueden bajar a lo mismo y además al final terminan saliendo del mercado y se queda solo y ahí sube y pone el precio que quiere. O concertar precios con grupos económicos, con otras empresas, ¿no es cierto?, o hacer acuerdos para una licitación. Bueno, hay muchas situaciones que son justamente abusivas de la situación dominante en el mercado. Por eso es muy importante esta inclusión en este Código Civil y Comercial, ¿no es cierto?, porque es necesario. Bueno, después tenemos el orden público y fraude a la ley. Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia esté interesado el orden público. El acto respecto del cual se invoque el amparo de un texto legal que persiga un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa se considera otorgado en fraude a la ley. En ese caso, el acto debe someterse a la norma imperativa que se trata de eludir. Esto es claro. Se buscan una combinación de actividades de contratos legales para un resultado ilegal y que se fraude a la ley. Esto es más habitual todavía en el derecho internacional, por eso hay normas, ¿no es cierto?, el 2598 y el 2600, que son las normas de derecho internacional privado, que en dos normas, una de fraude a la ley y otra de orden público, explican lo que es el orden público internacional y el fraude a la ley. Los casos ahí son más claros. Por ejemplo, una persona que tiene cáncer y se está por morir, sabe que es final,
Entonces, como quiere beneficiar a su esposa actual, a su joven esposa, ¿no es cierto?, actual, en perjuicio de hijos habidos en otras uniones, entonces para eso obviamente acá no podría por la legítima. Entonces se va a Austria y pone domicilio en Austria y ahí está por un tiempito, hace el testamento y entonces ahí cuando se muere la esposa hereda todo porque no hay legítima. Entonces eso es algo que los hijos argentinos abren la sucesión acá en el país y piden, porque esto es hecho en fraude a la ley internacional. Los puntos de conexión son de orden público, ¿no es cierto? Entonces no se puede, digamos así, defraudar la ley internacional. Y una situación similar es interno cuando se busca alguna situación que en realidad termina buscando un fin distinto al de la ley que se está aplicando. Bueno, la renuncia. Está prohibida la renuncia general de las leyes. Todo esto está relacionado, ¿no es cierto?, con la obligatoriedad, con la inexcusabilidad. Entonces, la renuncia general de las leyes. Los efectos de la ley pueden ser renunciados en el caso particular, excepto que el ordenamiento jurídico lo prohíba. Claro, porque yo no puedo renunciar a toda la ley. En realidad, el derecho objetivo no se puede renunciar nunca, ni a todo, ni a una, ni a un artículo. Lo que se puede renunciar es a un derecho subjetivo adquirido en virtud de una ley. Entonces, por eso lo que se puede es renunciar en un caso particular a un efecto de la ley. Yo tengo un derecho, debido a una ley, bueno, puedo renunciar a un derecho, siempre que no sea irrenunciable, porque hay derechos en que el orden público no los admite. Por ejemplo, yo no puedo simplemente renunciar al estado de casado, no puedo. Es un efecto, ¿no es cierto?, de una ley, porque me casé. Bueno, eso no puedo. Más de uno quisiera, pero no se puede. Bueno, entonces, derechos, acá tenemos algo nuevo, importante, los derechos individuales y de incidencia colectiva, ¿no es cierto? En este código se reconocen derechos individuales y derechos de incidencia colectiva. Y acá de nuevo, pero es particular para esto, la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general. El derecho de incidencia colectiva que más se puede nombrar es el medio ambiente, ciertamente, que además ahora cada vez más en el mundo tiene una protección superlativa. Entonces, nosotros, además de los derechos individuales y los derechos de incidencia colectiva, en realidad habíamos puesto también los derechos individuales homogéneos, que son los que todo esto surge de Alavi, del fallo Alavi, porque los derechos individuales, bueno, son, no sé, el dominio, un contrato, esos derechos individuales, el clásico derecho individual. Los derechos de incidencia colectiva son justamente los que de alguna manera se hablaba de interés difuso, que no son de uno, son de todos, generalmente son de bienes que están como de dominio público del Estado, pero en realidad son de todos, no son del Estado, sino que son de todos, de incidencia colectiva, de todos los particulares que puedan querer disfrutar de ese derecho, ¿no es cierto? Esos son de incidencia colectiva y son indivisibles, etc. Entonces, nosotros, además, como digo, los derechos individuales homogéneos, que implica, y esto es muy importante, porque implica la class action, las acciones de clases, porque es ese derecho que justamente cada uno no le vale la pena hacer el juicio, pero si nos juntamos todos, ¿no es cierto?, y hacemos una acción de clases, bueno, esto en Estados Unidos es muy conocido, ¿no es cierto?, por un producto defectuoso, yo no voy a pedir por los 10 pesos que vale este producto, no voy a hacer un juicio. No importa, por ahí vendían en la puerta de tribunales unos códigos que le faltaban hojas. Bueno, eso no servía, pero cada persona que había comprado un código se embromó. No va a ser un juicio. Si en cambio se pudieran juntar todos en un juicio, porque es un derecho individual homogéneo, todos los que compraron, bueno, ahí se puede buscar a la empresa y
hacer algo para que esto no siga haciéndose en el mercado, ¿no es cierto? Entonces, esto está abolido. En realidad está abolido, pero como surge de Alavi, claro que, bueno, Alavi es un fallo, ¿no es cierto? Pero en realidad parece una realidad que las acciones de clase se hacen y se están haciendo en este momento, sobre todo iniciadas por el Defensor del Pueblo, por las asociaciones de consumidores. Claro, el criterio de nosotros habíamos reglamentado después en otros artículos que están todos derogados, todos fuera del código, porque en realidad no es derogado, porque nunca fueron sancionados. Entonces, en varios artículos teníamos todo un sistema de los daños a los derechos de incidencia colectiva. Y entonces ahí se explicaba un poco más cómo era la class action, etc. Esto era útil porque, bueno, permitía hacerlo, pero un poco está, como digo, explicada en Alavi. Se están haciendo, no se están haciendo con el sistema de una sola persona que lo inicia, que es representante de la clase, que hay que ver lo serio que es para representar a la clase, etc. Eso que estaba reglamentado, y es una situación que está en Alavi, eso en realidad yo por lo menos no tengo experiencia que en este momento, puede haber en instancias inferiores, no sé, pero en la Corte creo que no hemos visto ninguno. En cambio vemos bastantes donde se les niega la legitimación a las asociaciones de consumidores, por ejemplo, etcétera, y en general la Corte las está reconociendo porque es un problema nada más de algo previo a todo, que es, se le niega, ¿no es cierto?, legitimación, o sea, el juicio murió ahí. Bueno, la Corte está dando legitimación y el juicio sigue. No sabemos qué va a pasar. Entonces, son importantes, como digo, los derechos individuales homogéneos para los particulares, son los más importantes casi, porque es lo que les permite hacer esto. Y para los abogados ni les cuento, las class actions son buenísimas. Bueno, y sí, cómo no. Bueno, vamos a ver los derechos y los bienes, ¿no es cierto? La titularidad de derechos. Las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio conforme lo que se establece en este código, conforme con lo que se establece en este código. Bueno, entonces, esto es simple, los derechos individuales, estos son justamente los derechos de cada persona, los clásicos derechos a los que en realidad se dedicaba solamente, prácticamente solo, el viejo Código de Vélez, ¿no es cierto? Los derechos individuales, los derechos de cada persona, esos son los únicos que están contemplados, como digo, del hombre adulto, mayor, capaz, hermoso, todo. Bueno. Entonces, acá es los de todos, con otro criterio totalmente distinto, donde prevalecen los vulnerables, justamente porque estamos con la constitucionalización del derecho privado. Ustedes ven que en todo esto están las convenciones, está la Constitución, está permeando todos estos artículos del título preliminar. Bueno, entonces, y este es el patrimonio, estamos hablando de derechos con contenido patrimonial. Estos son los de siempre. Después bienes y cosas. Acá hay cambio, el concepto de bienes es otra cosa. Los derechos referidos en el primer párrafo del artículo 15 pueden recaer sobre cosas susceptibles de valor económico. Los bienes materiales, esto es del Código Viejo, los bienes materiales se llaman cosas. Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. Esto está igual, lo que no dice es lo de los bienes acá, porque entonces después empezamos con los derechos sobre el cuerpo humano. Entonces, los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes no tienen valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social, y solo pueden ser disponibles por su titular siempre que se respete alguno de esos valores y según lo dispongan las leyes especiales. Entonces, acá esto es totalmente nuevo, ningún código tiene derechos sobre el cuerpo humano y acá están los bienes, el nuevo concepto. En el Código de Vélez
los bienes son de contenido patrimonial. En realidad los bienes son el conjunto de bienes que integran el patrimonio, que viene a ser los derechos reales y los derechos personales. Eso es los bienes en el Código de Vélez. Acá los bienes incluyen derechos sobre el cuerpo humano o sus partes, o el cadáver y sus partes, ¿no es cierto? Entonces, acá es muy importante porque ha cambiado el criterio, ya que el cuerpo humano siempre en realidad ha tenido utilidades. Por ejemplo, siempre en las facultades de medicina han tenido los cadáveres, ¿no es cierto?, para disecar, cambiar, qué sé yo, para hacer todos los estudios, y eso estaban en las heladeras de la facultad, y bueno, eso siempre existió, y en realidad son cadáveres que se utilizan, generalmente serían de gente anónima, gente NN, y esos quedan ahí. Después otro tipo, bueno, para cualquier estudio científico, etcétera, células, genes, porque todo esto se ha ido descubriendo porque se han ido viendo cuerpos o cadáveres, ¿no es cierto? Entonces, ahora obviamente está para el bien, porque está ya hace un tiempo, pero la ley de trasplantes, donde no tenía cabida en realidad desde el punto de vista de la clasificación de bienes y cosas el cuerpo. Bueno, ahora podemos decir que es un bien, porque no tiene valor comercial, ¿no es cierto? Porque acá tenemos el derecho sobre el cuerpo humano, o sus partes no tienen valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social. Y solo pueden ser disponibles en la forma que lo dispongan las leyes especiales. ¿Por qué? Porque hay que estar con la ley de trasplantes, hay que estar con las leyes que dispongan distintos tipos de donaciones, por ejemplo, cómo se puede hacer una donación de órganos, no se puede hacer, y además hay otros artículos, 55 y siguientes, que aclara bien que esto no se puede hacer a título, a cambio de un precio, ¿no es cierto? Jamás se puede vender una parte del cuerpo ni un órgano. Esto está absolutamente prohibido, porque no tienen valor económico ni lo pueden tener. Está clarito acá, que no tienen valor económico. Entonces, son bienes desde un punto de vista de la humanidad, para la gente, para la salud, para el estudio, para el avance de las ciencias, para eso son bienes. Entonces, por eso hay leyes especiales que hablan de esto, está también las leyes de fertilización asistida, bueno, hay varias leyes que hablan de cómo se dispone de algunos elementos, ¿no es cierto?, extracorpóreos o que están todavía. Cuando la persona todavía puede individualizar las partes, ella es todavía la titular, digamos, de estos bienes extrapatrimoniales. Después llega un momento que esto puede no individualizarse porque está en un banco, eventualmente anónimo. Después está todo el tema muy grave de la patentabilidad de algunas cosas, ¿no? Acá en principio estaría prohibido, pero el Código de Francia la tiene prohibido, hay una directiva de la Unión Europea también, pero por ejemplo en Estados Unidos se patenta todo. Y esto es importante porque las empresas lucran, ¿no es cierto?, con elementos del cuerpo humano, inclusive transformándolos en, bueno, lo que quieran. Estudian, o si estudian es una cosa, pero no es para lucrar en realidad. Por ahí, no sé, hacen perfumes, cremas, de todo, en serio. Es así, se hace de todo con elementos de personas. Y esto es muy grave realmente, y sobre todo porque están comercializando el cuerpo o sus partes, ¿no es cierto? Bueno, acá esto estaría todo prohibido, todo prohibido. Entonces, y después tenemos los derechos de las comunidades indígenas. Bueno, en realidad también cuando hablamos también hemos cambiado todos los sujetos de derecho. Pues, cambiado todos, no, las personas humanas todavía son, que las llamamos personas humanas, ¿no es cierto? Bueno, las personas todavía son sujetos de derecho, pero además son sujetos de derecho, por ejemplo, las sociedades unipersonales,
¿no es cierto? Aparte de las sociedades, la ley de sociedades se modificó, quedan las sociedades de un solo socio. Entonces esto, bueno, es importante porque son otras personas nuevas que aparecen en el sistema. Es en el artículo 1 de la ley de sociedades que se ha modificado para tenerle, porque dice uno o más integrantes. Así que tenemos varias modificaciones de los sujetos, ¿no es cierto? Bueno, después está, y por eso vemos los aborígenes, ¿no es cierto?, como sujetos de derechos. En la Constitución están reconocidos, ¿no es cierto?, en el artículo 75, justamente su identidad cultural, sus derechos a mantener todas sus costumbres, sus tradiciones y las tierras, el derecho a las tierras. Acá entonces hablamos que algo es casi transcripción de la Constitución en este artículo del título preliminar, que dice derecho de las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, según lo establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. Esto, entonces, es así, pero nosotros habíamos agregado, porque en realidad esto de las tierras, algunos creen que está bien, es inmediatamente operativo para ciertos derechos. Por ejemplo, nosotros lo hemos reconocido en algunos fallos, por ejemplo, cuando, no sé si recuerdan, los indios del Chaco estaban realmente muriéndose de hambre y de sed, y ahí en el norte, en el Chaco, en la selva, en el impenetrable, y ordenamos que la nación y la provincia, ¿no es cierto?, les proveyera. O sea, hay derechos inmediatamente operativos, pero no para la propiedad, porque realmente solamente, si bien dice la Constitución esto, no hay esta propiedad comunitaria. Nosotros habíamos establecido como otro derecho real la propiedad comunitaria de la tierra, justamente porque los grupos reconocidos, ¿no es cierto?, ahora tienen que acudir nomás a la usucapión o a la compraventa, y eso es lo que hay. Y la compraventa no lo torna inenajenable, inembargable y todo lo que dice la Constitución. Por ahí se podrá invocar cuando lo tiene un grupo de un pueblo originario, pero ¿cómo lo inscriben? ¿A nombre de qué? O sea, esto es muy difícil porque justamente no hay un derecho, pero bueno, también lo volaron, no sé por qué. Así que bueno, no está más, se voló. Teóricamente porque se va a hacer una ley especial. Vamos a ver si llegamos a ver el día de la ley especial, ojalá, porque realmente yo siempre creí que esto es muy necesario. No solo porque además le da al código, bueno, esto que hablamos del latinoamericanismo y la variación, digamos, de las culturas y la falta de discriminación, etcétera, pero también porque es necesario, porque como digo, no se pueden inscribir las tierras nada más que con los derechos reconocidos por el numerus clausus. Además, no se puede hacer otro derecho e inscribir las tierras diciendo que esto es propiedad comunitaria indígena. No existe. Bueno, entonces, así es. Y creo que con esto hemos terminado el título preliminar. Así que no sé si tienen preguntas o cómo está diseñado esto para preguntas. En realidad es tan breve el tiempo que hay en es breve. Panel que hemos... Bueno, ya me tengo que ir entonces. La estamos echando. Gracias, realmente es un gusto verlos.